Hola, saludos, qué placer estar nuevamente. En este nuevo video vamos a hacer un breve repaso con lo que es algunos elementos y situaciones básicas con trigonometría. Nos daremos a la tarea también de resolver triángulos rectángulos haciendo uso de las razones trigonométricas. Y por último, haremos resolución de algunos ejercicios con polígonos donde haremos el cálculo de algunos elementos de los mismos utilizando razones trigonométricas y algunas estrategias que nos puedan servir. Entonces empezamos nuestro estudio con lo que es el repaso de la trigonometría, y importante decir que es una rama de la matemática que estudia los triángulos rectángulos. Y como tenemos en este caso un triángulo rectángulo ABC de catetos A y B y la hipotenusa C, dos ángulos agudos zeta y beta, de los cuales vamos a empezar a hablar cositas interesantes. Repetimos en este caso detalles importantes como que A y B se llaman catetos, en este caso A y B se llaman catetos y C se llama hipotenusa. Muy importante es si estamos ubicados sobre el ángulo zeta, podemos decir que el cateto B se llama cateto opuesto porque es el que está al frente del ángulo zeta. Y en este caso, el cateto A lo llamamos cateto adyacente porque es el que está a la par de zeta. Entonces, con esa misma idea, para el ángulo zeta, nosotros vamos a tomar en consideración esos mismos detalles. Ahora, si nos ubicamos en el ángulo beta, podemos decir que el cateto A es el cateto opuesto a beta, en este caso. Y si hablamos del cateto B, es el cateto adyacente del ángulo beta. Dicho esto, muy importante para lo que se viene. ¿Qué es lo que se viene? Poder trabajar lo que son las razones trigonométricas en función de ese triángulo que tenemos en pantalla para ponernos, como quien dice, al hilo y repasarlas muy rápidamente. Entonces hacemos el repaso de las razones trigonométricas que nos dicen que la razón seno tiene por definición el cateto puesto sobre la hipotenusa. La razón coseno tiene por definición cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la razón tangente tiene por definición el cateto puesto sobre el cateto adyacente. Muy importante tomar en consideración esos detalles para lo que se viene. Aplicar las razones trigonométricas correctamente. Entonces empezamos. Nos dicen que tenemos que encontrar el seno, vamos a la primera, el seno de zeta. El seno de zeta nos tenemos que ubicar en el ángulo zeta y aplicar lo que es la razón seno. La razón seno sería el cateto opuesto de zeta sobre la hipotenusa. El cateto opuesto de zeta es B sobre C, que es la hipotenusa. Pasamos a lo que es la razón coseno del mismo ángulo zeta. Coseno tenemos que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. En el ángulo zeta, el cateto adyacente es A sobre la hipotenusa, que es C. Pasamos ahora a la razón tangente del ángulo zeta. En el ángulo zeta, estando ubicados ahí, la razón tangente es el cateto opuesto, que en este caso sería B, sobre el cateto adyacente, que sería A. Y ya tenemos las razones trigonométricas para el ángulo zeta. Ahora pasamos al ángulo beta.
¿Ok? Lo voy a señalar aquí para estar ubicados. Tenemos que encontrar la razón seno para el ángulo beta. Aplicamos seno de beta sería cateto opuesto sobre la hipotenusa. El opuesto del ángulo beta es el cateto A, la hipotenusa C. Coseno de beta. El coseno de beta es el cateto adyacente de beta sobre la hipotenusa. Aplicando la definición, tendríamos cateto adyacente sería en este caso B sobre C. Y por último tendríamos en este caso la razón tangente sería cateto opuesto de beta sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto de beta sería A sobre B, que es el adyacente. Dada esta situación, tenemos lo que es el repaso de las razones trigonométricas. Vamos a pasar ahora a resolver triángulos rectángulos con base en las razones trigonométricas para poner a prueba un poquito los conocimientos. Ya vamos a resolver los ejercicios. Muy bien, tenemos ahora lo que es la resolución de estos triángulos rectángulos, que va a consistir en, para el primer triángulo vamos a tener que encontrar cuáles son los valores para lo que está representado con X y lo que está representado con Y. Y para el segundo triángulo, lo que está representado con A y lo que está representado con B. Entonces vamos a empezar. Entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar? Entonces, hay algo muy importante que tomar en consideración. Necesitamos tres elementos que trabajen para poder empezar a realizar lo que necesitamos. Uno es el lado que necesito encontrar. Dos, un ángulo. Y tres, otro dato, como en este caso un lado que me brindan para poder empezar a trabajar. Entonces, con esos tres datos es muy importante tomar en consideración las razones trigonométricas. Entonces, con el ángulo 70 que tenemos como información, tenemos que hacer la relación. ¿Cuál relación? En este caso podemos observar de esa manera que X representa a un cateto. X representa a un cateto y en este caso el cateto opuesto del ángulo 70. Y 14 representa la hipotenusa. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿cuál razón trigonométrica involucra al cateto opuesto y a la hipotenusa? La respuesta es seno. ¿Y seno de quién? Seno de 70 grados. Entonces, cuando tenemos ya identificada la razón que vamos a trabajar, lo que tenemos que hacer es aplicar. ¿Cuál es la razón seno? El cateto opuesto es X sobre la hipotenusa, que es 14. Y eso es lo que tenemos planteado hasta este momento. ¿Cuál es el objetivo? Decir cuál es el valor de X. ¿Cómo lo vamos a encontrar el valor de X? El valor de X lo vamos a encontrar muy sencillamente utilizando lo que es la calculadora. Entonces vamos a utilizar la calculadora para poder calcular ese valor. ¿Ok? Voy a acomodarla aquí. No importa que tapemos ese triángulo porque no lo estamos utilizando. Vamos a trabajar con la calculadora y voy a decir muy lentamente los pasos a seguir para poder llegar al objetivo. Vamos a irnos a menú y luego cuando ya estamos en menú vamos a movernos hasta llegar a la opción C. Vamos a ir moviéndonos y llegamos a la opción C donde dice proporción y le damos igual. Observamos que cuando llegamos a esta parte nos dan dos opciones y esas dos opciones son muy importantes de saber cuál tomar.
Nuestro objetivo es encontrar en este caso el valor de la letra X. O sea, la calculadora está configurada para trabajar este tipo de ejercicios cuando mi incógnita, lo que yo quiero encontrar en este caso, está ya sea en la parte de arriba de la fracción o en la parte de abajo. Entonces, si revisamos nuestro ejercicio que dice seno de 70 igual x sobre 14, la x está en la parte de arriba. Entonces, lo que necesitamos es saber que en este ejercicio, a donde les estoy señalando, la opción que tiene la letra en la parte de arriba es la opción 1. Entonces, le damos 1 y vamos a empezar a escribir. En la parte de arriba de la primera fracción tenemos que escribir seno de 70, cerramos, le damos igual para que lo registre. En la parte de abajo vamos a dejar exactamente a como lo vemos, con un 1, porque debajo de seno de 70 hay un 1 imaginario y respetamos eso. Como la letra está en la parte de arriba y eso es lo que quiero encontrar, se queda exactamente igual. Ahora nos movemos y pasamos a la parte de abajo y en la parte de abajo tenemos 14. Escribimos 14 y le damos igual. Y nuevamente igual para saber el resultado. Entonces tenemos que dice que X es aproximadamente, vamos a dar ese valor ya aproximado, X es aproximadamente 13,16. Así lo vamos a aproximar. Entonces escribimos que X es aproximadamente 13,16. Y ejercicio resuelto para X. Vamos a aplicar razones trigonométricas para encontrar a Y. Siguiendo la misma estrategia de la resolución para X, vamos a hacer lo mismo para Y. Ahora un poquito más rápido. Ubicados en el ángulo 70, señalo, tomando en consideración a Y, que es el que quiero encontrar, y el valor 14 de la hipotenusa, me adelanto, tenemos que hacer la relación. ¿Cuál es la relación? Ok, considerando el ángulo 70, Y es el cateto adyacente y 14 es la hipotenusa. Entonces, ¿cuál razón trigonométrica involucra cateto adyacente y la hipotenusa? Coseno. Entonces escribimos coseno de 70 grados es igual al cateto adyacente, que es Y. Vamos a borrar aquí un poquito. Al cateto adyacente, que es Y, en este caso, escribimos Y sobre 14, que es la hipotenusa. Entonces, vamos a hacer el mismo trabajo con la calculadora para resolver ese ejercicio. Entonces, vamos a la calculadora, borramos, vamos a irnos desde el principio. Menú, número 1 para salirnos y vamos a comenzar el proceso nuevamente para familiarizarnos con el detalle. Tenemos que accesar como menú y vamos a desplazarnos hasta la parte C del menú. Nos vamos desplazando, llegamos a la parte C donde dice proporción, le damos igual y ahí tenemos dos opciones, la 1 o la 2. La opción 1 es cuando nuestra incógnita o nuestra variable está en la parte de arriba para poder encontrarla, o cuando está en la parte de abajo en la opción 2. Nuestra opción para poder trabajar es la opción 1, donde la letra está en la parte de arriba. Y no hay ningún problema que nuestra variable sea Y y la calculadora nos presente X. Es una referencia para saber cuál opción tomar. Entonces tomamos opción 1 y introducimos los valores a como tenemos. En este caso, nuestro valor inicial para ponerlo como está ahí es cos de 70, cerramos el paréntesis, le damos igual. En la parte de abajo observamos que ahí está el 1, ese 1 lo vamos a dejar tal cual. ¿Por qué? Porque debajo de coseno de 70 hay un 1 imaginario. Ahora pasamos a la parte de abajo, ¿por qué? Porque nuestra X es la variable que encontrar.
En este caso es Y, en eso no hay ningún problema. Escribimos 14, que es lo que tenemos ahí, le damos igual para registrarlo y le volvemos a dar igual. Y podemos observar que dice que X, pero en este caso para nuestro ejercicio es Y, es 4,79. Es el valor aproximado que vamos a escribir para resolver el ejercicio. Entonces tenemos que escribir que Y para nosotros es 4,79 aproximadamente. Entonces anotamos que Y aproximadamente es 4,79. Y ahí tenemos resuelto el primer triángulo para los valores de X y Y. Vamos a pasar utilizando la misma estrategia, pero trabajando ahora el segundo triángulo y encontrar los valores de A y B. Entonces, un poquito más rápido podemos ir y en este caso vamos a trabajar para encontrar el valor A. Tomamos en consideración el ángulo que tenemos 42, el cateto A y este valor que tenemos ahí, 7 raíz de 2. Entonces, ya bien ubicados con ese detalle, vamos a empezar a trabajar. Si nosotros queremos hacer la relación con el ángulo que tenemos, el cateto A y el otro cateto, que es información para poder trabajar, tenemos que el cateto A es el cateto adyacente del ángulo de 42 y 7 raíz de 2 es el cateto opuesto. Entonces, ¿qué relación involucra cateto adyacente y cateto opuesto? En este caso, mejor dicho, cateto opuesto y cateto adyacente para nosotros. Tangente. Entonces escribimos tangente de el ángulo 42 es igual al cateto opuesto, que sería 7 raíz cuadrada de 2 sobre la letra A, que es el cateto adyacente. Entonces, cuando ya tenemos bien estructurado lo que se quiere, tangente de 42 es igual al cateto opuesto, que es 7 raíz de 2, sobre el cateto adyacente, que está representado con la letra A. Vamos a averiguar esos valores con la calculadora. Disculpen que tape un poquito. Me voy a pasar aquí porque ya no utilizamos esta parte. Ok, vamos a salir para practicar cómo entrar al menú. Ok, tenemos la calculadora limpia, por decirlo de esa manera. Nos vamos a ir a menú y vamos a ir llegándole hasta la opción C, que dice proporción, y le damos igual. Y en opción C, proporción, llegamos a una parte que nos dice 1 y 2. La opción 1 es cuando nuestra variable, nuestra letra, está en la parte de arriba, y la opción 2 es cuando nuestra letra o variable, la que queremos encontrar, está en la parte de abajo. La opción que nos sirve en este caso es la número 2 porque la letra está en la parte de abajo. Le damos 2 y escribimos, para la primera fracción, escribimos tangente de 42, cerramos el paréntesis, le damos igual y vamos a dejar ese 1 en la parte de abajo tal cual lo vemos, porque debajo de tangente de 42 hay un 1 imaginario. La variable x está en la parte de abajo, o sea, la variable que tengo que encontrar. En este caso se referencia como x, pero para nuestro ejemplo es a. Entonces vamos a escribir lo que está en la parte de arriba como 7 raíz cuadrada de 2, y muy importante cerrar el paréntesis a cómo está esa información, y le vamos a dar igual para registrar el valor y le vamos a dar nuevamente igual para saber lo que tenemos ahí. En este caso dice que es 10,99. Casi nos podría haber llegado a 11, pero según el criterio de aproximación que se está manejando no lo podemos llegar a 11. Entonces vamos a trabajar en este caso como 10,99 aproximadamente. Entonces el valor de A es aproximadamente 10,99, casi 11. Ahora vamos a hacer lo mismo para encontrar el valor de B. Hacemos la relación
que B es la hipotenusa y 7 raíz cuadrada de 2 es el cateto opuesto del ángulo de 42. ¿Cuál razón trigonométrica involucra al cateto opuesto y a la hipotenusa? La razón trigonométrica que lo involucra es el seno. Seno del ángulo 42 es igual al cateto opuesto, que es 7 raíz cuadrada de 2, sobre la hipotenusa, que en este caso es B para nosotros. Entonces, vamos a resolver con la calculadora. Cerramos, vamos a darle menú y volvemos a entrar. Y tenemos que escoger la opción 2 porque nuestra incógnita, nuestra variable está en la parte de abajo, como lo podemos observar. Entonces le damos opción 2 y escribimos primeramente, la primera fracción es seno de 42, le damos igual, dejamos el 1 imaginario que tenemos nosotros en nuestro ejercicio porque debajo de seno de 42 hay un 1 imaginario y vamos a escribir en la parte de arriba, nos trasladamos, escribimos 7 raíz cuadrada de 2, cerramos y le damos igual para registrarlo y le damos nuevamente igual para saber qué valor nos va a dar. Podemos observar en pantalla que nuestro valor es 14,79, así nos quedaría la aproximación. Entonces vamos a anotar el resultado como, como que B es aproximadamente 14,79. Y ahí tenemos resueltos los triángulos rectángulos aplicando lo que son razones trigonométricas. Vamos a resolver ahora ejercicios con polígonos donde las razones trigonométricas nos pueden ayudar. De ahí el repaso de razones trigonométricas y resolución de triángulos rectángulos. Vamos a resolver, como lo estoy diciendo, ejercicios con polígonos para poner a prueba algunos detalles como razones trigonométricas y otras estrategias que podrían darse. Vamos enseguida. Bien, ahora tenemos en pantalla lo que es un ejercicio donde tenemos que hacer un cálculo que nos piden, vamos a leerlo. ¿Cuál es el valor aproximado de la apotema de un cuadrado si su radio mide 3 raíz cuadrada de 2 centímetros? Quiero hacer una aclaración que estos ejercicios que se van a ir resolviendo tienen formas distintas de poder abordarlos para encontrar su respuesta correcta también. Vamos a hacer cierto énfasis en lo que es la aplicación de algunas cositas para los polígonos y razones trigonométricas para poner a prueba lo que traíamos ya en el proceso. Pero sí se hace la aclaración de que existen diferentes maneras y posiblemente también muy prácticas de poder resolver estos ejercicios. Entonces, manos a la obra. Entonces, vamos a ver, leemos de nuevo. ¿Cuál es el valor aproximado de la apotema de un cuadrado si su radio mide 3 raíz cuadrada de 2? La apotema es lo que tenemos señalado en ese cuadrado, en este caso, como el segmento de rojo. Le vamos a poner A de apotema. Y nos dan como dato que el radio mide 3 raíz cuadrada de 2. Entonces escribimos 3 raíz cuadrada de 2. ¿Ok? Vamos a ver si lo escribimos un poquito mejor. 3 raíz cuadrada de 2. Ahora, con esa información tenemos que trabajar, pero si nosotros nos basamos en el proceso de las razones trigonométricas que veníamos aplicando, ocupamos un ángulo y hay algo muy importante que tenemos. En los cuadrados, sus ángulos internos todos son de 90 grados. Entonces, como lo tenemos ahí señalado, pero hay algo muy importante. El ángulo que yo necesito tiene que estar aquí, donde lo estoy marcando. Y podemos observar que el radio que mide 3 raíz cuadrada de 2 en el cuadrado cumple la función de dividir ese ángulo en dos partes iguales.
Entonces, si un ángulo interno de un cuadrado es de 90 grados y yo solo ocupo la mitad, porque así esa función o ese detalle, el radio hace que el ángulo se divida en dos partes iguales, entonces este ángulo aquí es nada más y nada menos que de 45 grados. Ahora, podemos, como lo repito, podemos a simple vista, con algunas estrategias que tenemos ahí, podemos decir cuál es el valor, pero estábamos trabajando lo que son las razones trigonométricas y así es como lo vamos a aplicar. Entonces, tomando como referencia el ángulo 45, el cateto A y la hipotenusa 3 raíz cuadrada de 2, la razón trigonométrica que me sirve para poder resolver este ejercicio es seno. Seno de 45 grados es igual al cateto opuesto que es A sobre la hipotenusa que es raíz cuadrada de 2. Entonces vamos a utilizar la calculadora para resolver ese ejercicio. Disculpen que tape ahí. Me ubico por este lado y vamos a resolver. Salimos, ok, modo 1 para repetir el proceso, para familiarizarnos cómo llegar. Menú y vamos a ir hasta la parte C, proporción. Nuestra variable para poder trabajar es la A, que está en la parte de arriba, entonces escogemos opción 1 porque ahí es donde nuestra variable está en la parte de arriba. Escribimos seno de 45 y como veníamos en el proceso le damos igual. Debajo de seno de 45 en mi ejercicio hay un 1 imaginario, lo dejamos así. Pasamos a la parte de abajo donde tenemos que escribir 3 raíz cuadrada de 2 y le vamos a dar igual y por ende vamos a darle igual nuevamente y podemos observar que dice que nuestro valor de A, o en este caso la calculadora nos dice X, pero para nuestro ejercicio es A, dice que es 3. Entonces vamos a escribir que A es igual a 3. Vamos a escribirlo más en la parte de arriba. Ok, vamos a escribirlo bien. Ahí disculpen, es que borro de esa manera. Ok, que A es igual a 3. Y tenemos nuestro ejercicio resuelto. La apotema es 3. Como se los digo, este ejercicio se pudo haber resuelto de otra manera también muy práctica, también posiblemente, pero estamos haciendo el llamado a utilizar las razones trigonométricas porque ese es el proceso que traíamos con este tipo de ejercicios. Entonces, ejercicio resuelto, pasamos al siguiente. Bien, tenemos ahora otro ejercicio que vamos a leerlo para ver qué nos solicitan y qué detalles tenemos que considerar. Dice hallar la medida aproximada del radio de un decágono regular si su apotema mide 4 centímetros. Tenemos en pantalla un dibujo de un decágono regular. Eso es un polígono de 10 lados, en el cual me dicen que tengo que averiguar la medida aproximada de su apotema. La apotema, en este caso, disculpen, hallar la medida aproximada del radio de un decágono regular si su apotema mide 4. Ahí me quise confundir un poco. Entonces tenemos que encontrar la medida del radio que está señalado con rojo en la figura. Lo vamos a poner aquí, radio. Otro dato que me dan dice que la apotema es 4. Vamos a escribirla de una vez. Apotema 4. Y podemos observar que ahí se forma un triángulo rectángulo. Necesito ese ángulo que estoy señalando. Ese ángulo lo necesito. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Vamos a hacer un proceso y después un análisis para llegarle de la mejor manera. ¿Cuál es el proceso que vamos a hacer? El proceso que vamos a hacer es el primero. Encontrar la suma de los ángulos internos de un decágono regular. Entonces aplicamos lo que es la fórmula 180 paréntesis número de lados menos 2.
esa es la fórmula que vamos a aplicar. Entonces, apliquemos suma de ángulos internos sería 180 paréntesis 10 menos 2 igual. En este caso, vamos a hacerlo el cálculo para que todo nos quede más clarito. 180 paréntesis 10 menos 2, cerramos, dice que eso es 1440. Entonces vamos a escribir que la suma de los ángulos internos es 1440. Pero hay algo muy importante que se tiene que considerar y lo voy a señalar. Lo que me están diciendo es que la suma de todos estos que estoy señalando aquí con rojo, de todos estos, la suma de todos ellos, incluido este, es 1440. Y yo solamente necesito uno, que es el que señalé ahí. Entonces, si solamente necesito uno, vamos a tener que hacer una operación de cierta lógica. Entonces, un ángulo interno, 1, es hacer ¿qué operación? 1440 lo tenemos que dividir entre 10 porque ese es el número de lados del polígono. Entonces, muy rápidamente podemos escribir esto. Hacemos ese detalle y vemos que un ángulo interno es 144. Si gustan hacer la operación 1440 entre 10, les va a dar 144. Entonces, el razonamiento que tenemos que hacer muy rápidamente es que todo eso es 144 y yo no ocupo a 144, yo ocupo la mitad de 144. Entonces, ¿cuál es la mitad de 144? 144 lo divido entre 2, eso me da 72. Escribimos aquí, ahora sí, 72. Ese es el ángulo que ocupamos, 72 grados. Entonces, aplicamos razones trigonométricas para resolver. Ubicados en el ángulo 72 que tenemos ahí para trabajar, tenemos que 4, que es la apotema, es el cateto opuesto, y R, el radio, lo que queremos encontrar es la hipotenusa. Entonces vamos a hacer la relación. ¿Cuál razón trigonométrica involucra al opuesto y a la hipotenusa? Seno. Seno de 72 grados es igual a 4 sobre R. ¿Ok? Entonces, con la calculadora, muy rápidamente, disculpen que tape, entramos menú, buscamos opción C, le damos igual. La letra, nuestra variable, el radio está en la parte de abajo, tomamos opción 2, escribimos seno de 72, cerramos el paréntesis, igual para registrar. Debajo del seno de 72 hay un 1, lo dejamos de esa manera y escribimos en nuestra parte de arriba 4. Le damos igual y nuevamente igual para saber cuál es el valor. Aproximadamente, porque así vamos a dar el resultado, nuestro radio es 4,21 utilizando ya el criterio de redondeo de una vez. Entonces sería radio es aproximadamente 4,21 y tenemos ejercicio resuelto para este caso. Vamos a pasar al siguiente ejercicio para ver cómo nos va. Muy bien, ahora tenemos otro ejercicio, voy a proceder a leerlo.
en este caso, dice hallar la medida aproximada del apotema de un octágono regular si su lado mide 10 centímetros. Entonces tenemos en pantalla la figura, un octágono regular, y nos piden hallar la medida aproximadamente, en este caso, del apotema. Entonces ahí la tenemos con rojo, le vamos a poner aquí a apotema y vamos a ver qué información nos dan para poder trabajar. Dice que la medida de el lado del octágono regular es 10 centímetros. Entonces voy a anotarlos aquí. Pero vamos a hacer una deducción rápida en este caso. Dice que el lado es 10 y yo no necesito a 10. Yo necesito una partecita, un pedacito de 10 es lo que necesito. Y en este caso recuerdo que la apotema en un polígono regular divide a un lado a la mitad. Cuando ella cae sobre el lado, lo parte a la mitad. Entonces, aquí tenemos que sería 5. Ese es el dato que yo necesito. Ahora bien, recordar qué información tenemos que seguir anotando. ¿Ok? Recordar, necesitamos este ángulo. ¿Y cómo encontramos ese ángulo? Bueno, vamos a recordar el proceso del ejercicio anterior que habíamos trabajado. Voy a anotar la fórmula. Necesito encontrar la suma de los ángulos internos de ese polígono. Se obtiene con la fórmula 180 paréntesis n menos 2. ¿Ok? Esa es la fórmula que aplicamos. Entonces la vamos a aplicar. Suma de ángulos internos sería 180 paréntesis. N es 8 lados menos 2 y le vamos a dar igual para ver cuál es el resultado. Ok, vamos a hacer la operación con la calculadora. Muy rápidamente, disculpen que tape ahí. La operación sería, salimos de aquí, menú 1, calcular, 180, paréntesis, número de lados es 8, menos 2, cerramos y le damos igual. 1080. Escribimos el resultado, en este caso, 1080 grados. Pero vale la pena explicar y decir que 1080 es la suma de todos los ángulos internos, incluido el que tengo allá adentro, pero el que tengo allá adentro, en este caso, para continuarlo aquí, tiene una situación particular, que no necesito a todo el ángulo. Entonces vamos a recordar que yo lo que necesito es cuánto mide un ángulo interno. A 1080, que es la suma total, yo lo tengo que dividir entre 8, que es el número de lados. Entonces vamos a hacer esa división entre 8. Lo dividimos entre 8 a 1080. 1080 lo dividimos entre 8 y nos da 135. ¿Ok? Escribimos aquí que eso nos da 135 grados. Pero yo no necesito a 135. ¿Por qué? Porque lo que tenemos en cada uno de ellos es la medida de un ángulo interno. Y yo necesito, en este caso, necesitamos la mitad de ese ángulo. Entonces tenemos que dividirlo entre 2, porque eso es lo que necesito para poder trabajar, que es 67.5. Entonces vamos a escribir aquí 67.5. Ok, vamos a ver si lo hacemos un poquito mejor. 67.5. Recordar ese dato. 67.5. Entonces vamos a escribirlo como 67.5.
17.5. ¿Ok? Vamos a poner la coma. Vamos a trabajar con lo que tenemos. Ahora, ¿qué tenemos que encontrar? La medida del apotema. Y la medida del apotema, en este caso, es lo que hay que encontrar. La apotema con respecto al ángulo 67.5 es el cateto opuesto. Y 5, que es la mitad del lado, como información que habíamos obtenido anteriormente, es el cateto adyacente. Entonces, la relación existente para trabajar con razones trigonométricas sería el cateto opuesto, que es la apotema, y el cateto adyacente, que es 5. Eso es la razón tangente. Entonces escribimos tangente de 67,5. Lo hago así entre paréntesis por la parte de los decimales. Eso es igual al cateto opuesto, que es A, sobre el cateto adyacente, que es 5. Trabajándolo, en este caso con la calculadora, vamos a trabajarlo, disculpen ahí. Menú, opción C, me pasé, opción C, le damos igual. Y como la letra está en la parte de arriba, opción 1, y trabajamos. Tangente de 67,5, le damos igual. Como debajo de tangente hay un 1 imaginario, pasamos ahora a escribir el valor que está en la parte de nuestra variable, en este caso sería 5, y en nuestro ejercicio es A, le damos igual, y ya lo registramos y le damos nuevamente igual. Entonces tenemos que el valor del apotema que andamos buscando es aproximadamente 12,07. Entonces vamos a apuntarlo. A es aproximadamente 12,07. Y ahí tenemos resuelto nuestro ejercicio para lo que en este caso se quería, que era encontrar el valor del apotema. Y hago una aclaración, estos ejercicios no tienen un camino único para poder resolverse, pero el enfoque que se quiso dar era aplicar las razones trigonométricas para resolver este tipo de ejercicios. Entonces, esperando que pueda ser de su utilidad este video, me despido y esperar que no sea el último tampoco y poder seguir contribuyendo un poquito al aprendizaje. Chao, hasta luego, me despido.